Seguramente todos aquí han oído el refrán que dice: el hábito no hace al monje. Y es un refrán verdadero. La ropa, la vestimenta, no siempre es una señal inequívoca del carácter de una persona. Sin embargo, alguien dijo, por otro lado, que aunque la ropa no hace al hombre, es parte de un proceso complejo de comunicación. Mis hermanos, querámoslo o no, la ropa comunica algo. Y a veces debemos admitir que nosotros sacamos conclusiones equivocadas, apresuradas, en base a la ropa. Pero eso es una realidad. Por eso es que el mundo usa códigos de vestimenta, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la actividad en la que nosotros vamos a estar envueltos. Hay ropa formal, ropa semiformal, ropa casual. Y en el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana como parte de nuestra serie de sermones expositivos en la carta de Pablo a los Colosenses, el apóstol Pablo nos provee un código de vestimenta que es el que debe regir al cristiano. Solo que este código no consiste en un estilo de ropa en particular, sino más bien en el desarrollo de un carácter. Y yo le pido por favor que vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Como nosotros hemos estado viendo en los estudios anteriores, el apóstol Pablo ha venido hablando acerca de ese cambio radical que se ha producido en el creyente debido a nuestra unión con Cristo. Y cuando nosotros hablamos de nuestra unión con Cristo, lo que estamos diciendo no es que ahora nosotros estamos más cerca de Él o que tenemos algún tipo de amistad con Él que antes no teníamos. No. La Biblia dice que el creyente está unido a Cristo en el sentido de que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Se trata de una íntima y profunda identificación que nosotros no podemos comprender del todo con nuestras mentes finitas, pero que tiene profundas repercusiones para nuestra vida aquí y ahora. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si yo pusiera un papel aquí en esta Biblia, el destino de esta Biblia será el destino de ese papel, porque está dentro de ella. Mis hermanos, así como Cristo murió y resucitó al tercer día, espiritualmente hablando, nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él. Como hemos dicho varias veces en esta semana, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, firmó tu acta de defunción si tú eres cristiano. El acta de defunción de ese viejo yo, esclavo del pecado, que tenía un montón de cuentas pendientes con la justicia de Dios. Y de la misma manera, cuando Él resucitó de la tumba al tercer día, nosotros resucitamos juntamente con Él para comenzar a vivir una vida nueva. Michael Horton lo dice de esta manera en un libro titulado Una vida motivada por el Evangelio. Él dice: Dios no viene a nosotros a mejorar nuestras vidas, viene a acabar con ella. No vino a transformar al viejo Adán, sino a matarlo. Y a resucitarnos juntamente con Cristo para andar en novedad de vida.
Es por eso que ahora no solo podemos luchar eficazmente contra los pecados que caracterizaban nuestra antigua vida, sino que también podemos cultivar las virtudes que deben caracterizar la nueva. Y mis hermanos, esto es sumamente importante, porque algunas personas suelen pensar en la santidad mayormente en función de los vicios y los pecados que los cristianos deben dejar atrás. Pero el concepto bíblico de santidad es mucho más amplio. Incluye el abandono radical de ciertas cosas, pero incluye también el desarrollo de un carácter semejante al del Señor Jesucristo, como veremos en la mañana de hoy. Ahora, lo primero que hace Pablo en este texto, antes de llegar al tema de esas virtudes que nosotros debemos desarrollar, lo primero que hace Pablo en el texto es volver una vez más sobre el tema de nuestra nueva identidad en Cristo. Vean una vez más el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Pablo quiere que estos cristianos comprendan los enormes privilegios que Dios les ha concedido de pura gracia. Ahora, no para que nosotros nos gloriemos en esos privilegios, no es para que nosotros vayamos por el mundo pensando nosotros fuimos los escogidos de Dios. Esa no es la idea. Pablo quiere más bien que estos cristianos de Colosas y todos nosotros que estamos aquí hoy, 2000 años después, que hemos creído en Cristo, vivamos a la altura de nuestros privilegios. Por eso alguien dijo que la moralidad bíblica no consiste en llegar a tener lo que ahora no tenemos. Mansedumbre, humildad, paciencia, benignidad. Dicen no, la verdadera moralidad bíblica consiste en ser cada vez más coherentes con lo que ahora somos. No es llegar a tener lo que todavía no tenemos, es llegar a ser cada vez más coherentes con nuestra nueva identidad. Hay algo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, y es en base a esa obra de Dios que nosotros ahora podemos obrar. Es por eso que Pablo comienza el capítulo 3, que ya vimos hace unas semanas atrás, haciéndonos ver lo que ya sucedió con nosotros y somos cristianos, para entonces entrar a considerar la lista de pecados que nosotros debemos quitarnos de encima, la lista de hábitos pecaminosos que nosotros debemos dejar atrás. Y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Vestíos pues como escogidos de Dios. Antes de decirnos, debemos ser mansos, humildes, pacientes, Pablo dice, piensen por un momento quiénes ustedes son. Ustedes son los escogidos de Dios. Sí hubo un momento en nuestras vidas en que nosotros nos rendimos al señorío de Cristo. Hubo un momento en nuestras vidas en que nosotros nos entregamos por entero a Él. Pero la verdad es, mis amados hermanos, que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios. La Biblia enseña claramente que nuestra elección no es más que una consecuencia de la suya. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. No fue que Dios vio en la eternidad quienes iban a creer y en base a eso nos escogió para salvación. No, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que antes de la fundación del mundo y por el puro afecto de su voluntad, soberanamente Dios nos escogió. Como dice en el versículo 5, el puro afecto de su voluntad. La elección de Dios no es medalaganaria. La elección de Dios no es caprichosa. Hay una razón por la cual Dios nos escogió. Pero mis hermanos, esa razón no está en ti ni está en mí. Está solamente en Él. Y Él no la ha revelado. ¿Por qué a ti y no al otro? Yo no lo sé. Fue por el puro afecto de su voluntad. Nuestro Dios decidió soberanamente escogernos. En 2 Timoteo,
capítulo 1, versículo 9. Escuchen cómo lo dice el apóstol Pablo. Y este es uno de los textos más poderosos de la Biblia con respecto a la elección soberana de Dios. Dice Pablo allí a Timoteo: no te avergüences, versículo 8, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mis hermanos, antes de que todas las cosas vinieran a la existencia, ya Dios había decidido hacernos partícipes de su gracia salvadora. Y todo eso por una razón que está en Él, no en nosotros. Como dijo en cierta ocasión William Temple, refiriéndose a la salvación, dice: todo es de Dios. Lo único que hay de mi parte, con lo cual contribuyo a la redención, es el pecado del cual necesito ser redimido. Eso fue lo único con lo que tú y yo contribuimos a nuestra redención, el pecado del cual tuvimos que ser redimidos. Dios sabía que nosotros pecaríamos contra Él. Dios sabía de antemano que nosotros íbamos a aborrecerle a Él, pero aún así decidió escogernos para transformarnos. Por eso Pablo continúa diciendo a estos creyentes en Colosas, en el versículo 12, que nosotros somos santos y amados. Escogidos, santos y amados. He ahí el propósito y la motivación de Dios al elegirnos. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para que vayamos por el mundo pavoneándonos como si nosotros perteneciéramos a una casta especial? No. Dios nos escogió para que seamos santos, para que seamos separados para Él. La gracia de Dios se ha manifestado, dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay el propósito de la elección. ¿Y por qué nos escogió Dios? Simplemente porque nos amó con un amor eterno e incondicional, no por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora bien, todo esto no es más que un preámbulo. El preámbulo de Pablo para seguir diciéndonos en el pasaje cómo nosotros deberíamos vivir a la luz de esos privilegios. ¿Cómo nosotros deberíamos vivir ahora? ¿Cuál es el código de vestimenta que corresponde con esa identidad? Bueno, eso es lo que Pablo pasa a explicar en el resto del pasaje. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo estoy seguro que una de las primeras cosas que todos aquí hacemos cada mañana es elegir la ropa que nos vamos a poner ese día. Y por supuesto esta elección va a depender de varios factores. ¿Qué pensamos hacer? ¿Con quién nos vamos a reunir? ¿Cuáles son las actividades dominantes del día? Pues mi hermano, si tú eres cristiano, esta es la vestimenta que tú debes ponerte cada día. Ahora recuerda que ahora tú tienes una nueva capacidad que antes tú no tenías para vivir a la altura de tu vocación como cristiano.
Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que es tu responsabilidad hacer uso de esa nueva capacidad para no responder a las diversas situaciones que seguramente te vas a encontrar cada día conforme a las reacciones del viejo yo, sino conforme a tu nueva identidad en Cristo. Esa es tu responsabilidad si tú eres cristiano, esa es mi responsabilidad. Por eso Pablo nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y cuáles son las piezas de ropa que nosotros debemos usar antes de salir de casa? O si quieren ponerlo todavía más dramático, antes de levantarte de tu cama. ¿Cuál es el código de vestimenta? Bueno, en primer lugar, tú debes vestirte de entrañable misericordia. De entrañable misericordia, una misericordia que brota de las entrañas. No se trata simplemente de una fría involucración con personas que están en necesidad, no, se trata de una misericordia entrañable. Es una simpatía con el que sufre que mueve nuestras entrañas y nos motiva a la acción. Ahora, mis hermanos, déjenme decirles algo. Esto no es fácil. Esto no es fácil. En todos nosotros hay una tendencia a quitar la vista de las personas en necesidad. Este no es un cuadro agradable. Aparte de que la mayoría de nosotros tiene la tendencia a colocar nuestras necesidades por encima de las de todo el mundo. Nuestro problema siempre es mayor. Lo natural no es que seamos misericordiosos. Mis hermanos, lo natural es que nosotros seamos egocéntricos. ¿Cómo podemos luchar contra esa tendencia del corazón de tal manera que nosotros podamos vencer la indiferencia y vestirnos de misericordia? ¿Saben cuál es la respuesta? La misma que hemos estado dando una y otra vez en esta serie de Colosenses. La respuesta es el Evangelio. El Evangelio. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando éramos miserables pecadores y nos amó cuando no teníamos nada en nosotros mismos que nos hiciera atractivos, cuando no teníamos nada en nosotros mismos que nos hiciera digno de su amor. La pregunta es, ¿acaso no deberíamos nosotros tratar a los demás con la misma misericordia con la que fuimos tratados? Dios nos vio en necesidad y en vez de quitar la vista, nos amó y se involucró. Y este es un punto muy importante. ¿Tú quieres ser misericordioso? Abre los ojos. La Biblia habla del ojo misericordioso. Porque muchas veces la misericordia comienza con la vista. Abre los ojos, mi hermano, porque a nuestro alrededor hay mucha gente en necesidad. Contempla esa necesidad a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Dios hizo por ti en Cristo cuando estabas sumido en tu miseria, y pídele constantemente en oración que tú puedas imitarle. Vístete de entrañable misericordia. En segundo lugar, Pablo dice que debemos vestirnos de benignidad. Y esa palabra está muy relacionada con la anterior, pero no son sinónimas. La benignidad es lo contrario a la malicia. Si recuerdan, hace unos domingos atrás, cuando estudiamos el versículo 8, vimos que la malicia es uno de esos rasgos de carácter del cual nosotros debemos desvestirnos. Pero la idea no es que nos quedemos desvestidos de malicia, es que nos vistamos de benignidad. ¿Y qué es la benignidad? Es esa buena disposición del corazón que nos lleva a procurar lo bueno para nuestro prójimo. El hombre bondadoso es aquel que disfruta viendo el bienestar de los demás y que aún está dispuesto a sacrificar sus intereses personales para que ese fin sea cumplido. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 12, por supuesto, en toda la Biblia no vamos a encontrar un mejor ejemplo de benignidad que el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Cristo aquí? Por tanto, versículo 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora escuchen. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuál fue el gozo que Cristo puso delante de él, que le permitió sufrir la cruz, aún sabiendo el dolor que la cruz significaría para él? ¿Saben cuál fue el gozo? Tu salvación y la mía. Eso es increíble. Por eso alguien decía que cuando Cristo iba camino al Calvario, en un hombro llevaba la cruz y en el otro hombro llevaba el libro de la vida, en el cual estaban escritos todos los nombres de aquellos seres humanos, aquellos individuos por quienes él iba a morir. Y si tú eres cristiano, mi amado hermano, tu nombre estaba escrito allí. Cristo puso ese gozo delante de él, y por ese gozo sufrió la cruz. En tercer lugar, debemos vestirnos de humildad, y esta sí que es difícil. Debemos vestirnos de humildad. Hay muchas concepciones equivocadas acerca de la humildad. Hay personas que piensan que ser humilde es pasar por la vida diciendo cosas muy malas acerca de nosotros mismos, hablando cosas bajas de nosotros mismos. C.S. Lewis decía, tú vas a ver cuando conociste a un hombre verdaderamente humilde, no porque dice cosas bajas de sí mismo, sino porque no habla tanto de sí mismo. No habla tanto de sí mismo. Hasta en el hablar cosas bajas de nosotros mismos, muchas veces hay orgullo allí. Yo soy transparente. No, el punto del humilde es que él no vive centrado en sí mismo. Ese no es su tema. La humildad es esa actitud de la mente que nos lleva a vernos tal cual somos, pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo. No se trata simplemente de el individuo que piensa que no puede hacer nada bien. Ese es otro concepto equivocado de la humildad. Tú puedes involucrarte en tal cosa, no, yo no sirvo para nada. No, esa no es la idea bíblica de humildad. El hombre humilde es aquel que sabe que todo lo que es y todo lo que tiene, con lo cual pueda bendecir al pueblo de Dios y servir a la expansión del reino de Dios, le ha sido otorgado de pura gracia. Eso es humildad. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo dice, esa gracia de Dios en mí ha hecho muchas cosas, pero es la gracia de Dios en mí. Lo contrario de la humildad es el orgullo y el egocentrismo. El hombre orgulloso no solo es aquel que se cree superior a los demás, sino también aquel que piensa que todo el mundo debe girar en torno a su persona. Mis intereses, mis dificultades, mis problemas, mis deseos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído uno de los libros más geniales de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. Es un diablo más experimentado, dándole consejos a un demonio con menos experiencia de cómo tentar eficazmente a los cristianos. Si usted no lo ha leído, les recomiendo que lo lea. Aparte de todo, es muy fácil de leer y está en español. En este libro, escuchen lo que dice Lewis en el prólogo acerca del infierno. Lewis dice que el infierno debe ser representado
como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos se sienten agraviados y en el que todos viven las pasiones mortalmente serias que son la envidia, la presunción y el resentimiento. Y claro, el infierno es un lugar eterno, es un lugar de eterno castigo. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Las personas que no son humildes ya viven parte del infierno aquí. Porque pasan por la vida esperando que todo el mundo viva en función de ellos. Y una persona que viva así, inevitablemente va a llenar su corazón de amargura, va a llenar su corazón de envidia. ¿Por qué aquel tiene lo que yo no tengo si yo soy mejor que él? Va a llenar su corazón de resentimiento. Eso es vivir el infierno en vida. Pero los ciudadanos del cielo son radicalmente distintos. Ellos maximizan a los otros porque minimizan el yo. He ahí la clave. Ellos maximizan a los otros porque minimizan el yo. El problema del orgulloso es exactamente al revés. Él minimiza la importancia de los otros porque él maximiza su yo. ¿Tú quieres crecer en el camino de la humildad? Mi hermano, mi hermana, mira a Cristo. Mira a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. Y la palabra allí puede ser traducida, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, Dios toma tan en serio este asunto de la humildad, que Él dice en su palabra, que Él resiste a los soberbios. ¿Tú quieres mantener a Dios alejado de tu vida? Cultiva el orgullo. Cultiva una vida centrada en ti, porque Dios resiste a los soberbios. Ahora, ¿tú quieres tener a Dios cerca de ti? Dice la Biblia que Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Debemos vestirnos de misericordia, debemos vestirnos de benignidad, debemos vestirnos de humildad, debemos vestirnos de mansedumbre. Y esa es otra de esas virtudes cristianas que es muy mal entendida en el mundo de hoy. Cuando las personas piensan en alguien manso, lo visualizan como una persona débil, sin capacidad de decisión, sin convicciones personales que defender. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. De Moisés dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. ¿Y acaso podemos encontrar en el Antiguo Testamento un ejemplo más claro de coraje y decisión que el ejemplo de Moisés? No solo se opuso a la ira de Faraón, porque sabía que Dios estaba con él, sino que durante 40 años tuvo que guiar por el desierto a un pueblo rebelde y duro de corazón. Pero por supuesto, ningún ejemplo de mansedumbre es más excelente que el de nuestro bendito, precioso y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Él mismo dice en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Recuerdan lo que decía Lewis del infierno? El descanso del alma es para el manso y humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mis hermanos, ¿acaso podemos ver en el Señor Jesucristo algún rasgo de debilidad? ¿Algún rasgo de cobardía? No, mis hermanos, la mansedumbre y la debilidad no son sinónimas. El doctor John MacArthur define la mansedumbre como poder bajo control.
Eso es mansedumbre. Poder bajo control. Yo tengo poder, yo tengo la capacidad de devolver golpe por golpe. Pero la mansedumbre nos capacita para ser gentiles y considerados aún con aquellos que nos hieren y nos dañan de una manera o de otra. Eso es mansedumbre. Dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y en Proverbios 25:28 dice a la inversa, que el hombre cuyo espíritu no tiene riendas es como una ciudad derribada y sin muros. De paso, mis hermanos, nosotros debemos corregir esa percepción que muchos tienen cuando ven a una persona que se aira fácilmente, dice, fulano es fuerte de carácter. No, mis hermanos, es exactamente todo lo contrario. Ese espíritu iracundo, esa reacción airada, no es más que una muestra de su debilidad de carácter. La mansedumbre es poder bajo control. ¿Y saben qué es lo que nos capacita para actuar con mansedumbre en situaciones particulares de la vida en el que nosotros somos heridos o dañados de alguna manera? Una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Mis hermanos, nuestro Dios está en control. ¿Y saben lo que eso significa? Que tú y yo no estamos en control. Nuestro Dios está en control. Y gloria a Dios porque nuestro Dios está en control. ¿Saben por qué? Porque el universo está en mejores manos que en las nuestras. Medita a menudo en esa gloriosa verdad de las Escrituras y verás cómo será más fácil para ti reaccionar con mansedumbre en medio de la provocación. Debemos vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, pero Pablo continúa diciendo que debemos vestirnos de paciencia. Paciencia. Y esa palabra puede ser traducida como capacidad de aguante. Transmite la idea de una persona que rehúsa dejarse controlar por la ira o por el deseo de venganza, sin importar cuánto sea provocado ni por cuánto tiempo. Y ya yo me imagino a algunos diciendo, bueno, pastor, eso sí es difícil. Porque yo aguanto, pero hasta un punto. ¿Te parece difícil? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo tú provocaste la ira de Dios cuando eras inconverso y Dios tuvo paciencia de ti? Pero déjame hacerlo de otra manera. ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo tú has provocado el desagrado de Dios siendo cristiano? Y Dios ha decidido ser paciente contigo. Dios ha decidido no quitarnos lo que ya nos dio de pura gracia, sino continuar trabajando en nuestras vidas para completar esa obra que Él inició de gracia. He ahí, mis hermanos, las virtudes que deben manifestarse en nuestras vidas ahora que somos cristianos. Ahora yo me pregunto, ¿qué sucedería en nuestras relaciones personales si todos en la iglesia tomáramos en serio este código de vestimenta? ¿O qué sucedería en nuestros matrimonios? Hermanos y hermanas y hermanos casados,
¿Qué sucedería en nuestros matrimonios si todos los días nos vistiéramos de mansedumbre, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia? Déjame darte un consejo. Copia este pasaje y colócalo en el espejo de tu botiquín en el baño, para que cuando te estés afeitando si eres hombre, o cuando te estés maquillando si eres mujer, preparándote para salir de la casa, no salgas desnudo. Este es el código de vestimenta, mi hermano, y debemos vestirnos cada día de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, todos los días. ¿Cómo serían nuestros matrimonios? ¿Cómo sería nuestra iglesia? Lean el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. He ahí este carácter puesto en acción. Hace unas semanas atrás, cuando estábamos considerando los versículos 9 y 10, nosotros decíamos que el Señor se hizo hombre y luego murió en una cruz, no para que un grupo de individuos pudieran ser salvos y pudieran cada uno ir al cielo por su lado, sino para formar una nueva humanidad, una nueva comunidad de personas, la iglesia, una comunidad que ahora pudiera reflejar en una medida cada vez más creciente el verdadero carácter de Dios. Por eso es que Pablo dice en el versículo 11 que en esta nueva comunidad no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Todas las barreras que la sociedad se ha encargado de construir para separar a los hombres entre sí fueron derribadas por el cristianismo. Porque ahora Cristo es el todo y en todos. Tu identidad primaria ahora no es rico o pobre. Tu identidad primaria no es educado o no educado. Tu identidad primaria no es blanco o negro. Tu identidad primaria no es dominicano, chino, alemán, francés, puertorriqueño. Tu identidad primaria es cristiano. Es la misma identidad en todos. Cristo es el todo en todos. Ahora, eso no quiere decir que en la iglesia no vayan a surgir problemas. Mientras continuemos de este lado de la eternidad y el pecado more en nosotros, las posibilidades de que surjan problemas son tan reales como el hecho de que ahora seamos uno en Cristo. Por eso Pablo dice, si alguno tuviere queja contra otro, y ese sí condicional es una forma griega que da la idea de algo que muy probablemente va a suceder. Vamos a tener quejas. La diferencia es que ahora nosotros podemos lidiar con ese problema de una forma muy diferente a como el mundo resuelve sus conflictos. No solo tenemos los recursos que necesitamos para soportarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, sino que también tenemos el ejemplo más impresionante que nosotros podemos imitar y la motivación más poderosa que pueda movernos a hacer eso. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mis hermanos, ¿cómo fue que Cristo nos perdonó? ¿Cómo fue que Cristo nos perdonó? Él lo hizo de pura gracia. De hecho, es interesante notar que en el texto griego la palabra perdonar es la palabra griega charizomai, derivado de la palabra griega charis, que significa gracia. El perdón está íntimamente relacionado con la gracia.
Ahora, ¿sabes lo que eso significa en una manera práctica? Que cuando somos ofendidos, no debemos concentrarnos en el agravio del ofensor. Cuando somos ofendidos, debemos enfocar esa bendita gracia de Dios por la cual fuimos perdonados. Efesios capítulo 4. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense eso de vosotros. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Que el perdón de Dios fue sumamente costoso. El perdón de Dios fue sumamente costoso. Para que Dios pudiera perdonarnos, la segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre, tuvo que morir en una cruz en nuestro lugar. Y ahora Pablo nos está diciendo, he ahí el ejemplo que ustedes deben imitar. Nosotros somos los hijos amados de Dios. Y no olviden, ni por un momento, lo que ese amor le costó. ¿Qué deben hacer los beneficiarios de ese amor? Pablo dice, andar en amor. Andar en amor. Por eso es que en el texto de Colosenses, en el capítulo 3 que estamos estudiando, dice en el versículo 14, que sobre todas esas virtudes que él ha mencionado, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O como lo traduce Hendricks, es el vínculo de la perfección. Es el amor lo que mantiene la cohesión de la iglesia. Porque es el amor lo que hace posible que seamos misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes. En otras palabras, es el amor lo que nos hace cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿saben qué, mis amados hermanos? A final de cuentas, es de eso que se trata todo esto. De ser como Él. De ser como Él. Por eso es que en Romanos capítulo 13, versículo 14, un pasaje que podemos considerar paralelo de Colosenses capítulo 3, Pablo dice simplemente, vestíos del Señor Jesucristo. Él no tuvo que añadir nada más. Porque vestirse del Señor Jesucristo es vestirse de todas esas virtudes y muchas más que Pablo menciona en Colosenses capítulo 3. Cristo es el modelo. Déjenme avisarles de antemano que uno de los temas que vamos a predicar en el año 2011 es precisamente una serie sobre el Señor Jesucristo. Nuestra visión es, nosotros queremos ser una comunidad apasionada con Dios. Bueno, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es ver cómo era Cristo en los evangelios para que nosotros podamos ser cada vez más apasionados con Él. Es de Cristo que se trata todo esto. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cristo no solamente es el modelo, Cristo es el motor. Cristo es el motor que nos impulsa a desarrollar ese carácter que debe identificar a los cristianos. Queridos hermanos, a Dios no solo le importa nuestra obediencia, a Dios le importa lo que la motiva. Lo que la motiva. Él no quiere, oigan bien hermanos, Dios no quiere que nosotros basemos nuestra obediencia en la culpa y el temor. La culpa solo tiene la función de llevarnos a Cristo en arrepentimiento. Dios no quiere que nosotros basemos la obediencia en la culpa y el temor, porque la culpa no motiva. Dios quiere que nosotros basemos la obediencia en el gozo que produce el Evangelio. Que nosotros basemos la obediencia en el gozo de saber lo que ya Cristo hizo a nuestro favor hace 2000 años en la cruz del Calvario. El Evangelio es el único combustible
que puede mantener a un creyente en el camino de la obediencia de una manera sostenida y gozosa a lo largo de su vida. Por eso Michael Horton dice en ese libro que citamos hace un rato, que la vida cristiana es como un bote de velas con el más sofisticado sistema satelital de navegación, el más sofisticado sistema de GPS. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Si el viento no sopla, el bote no avanza. ¿Saben cuál es el sistema satelital del creyente? La ley moral de Dios. Pero si el viento del Evangelio no sopla en esas velas, el bote no se moverá. La ley no provee el combustible para la obediencia. Eso solo lo provee el Evangelio. En la misma medida en que nosotros nos empapemos del Evangelio, de la gracia de Dios, en esa misma medida tendremos la motivación necesaria para vivir a la altura de lo que somos. Vistámonos pues como escogidos de Dios, santos y amados, como hombres y mujeres que han sido hechos partícipes del más grande privilegio que un ser humano pueda poseer, y todo eso de pura gracia, únicamente en virtud de los méritos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, quiero decirte que esa gracia está disponible para ti hoy. Esa gracia está disponible para todo aquel que reconozca su pecado, para todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que siendo inocente murió allí para que pecadores culpables pudiesen ser absueltos. La bendita gracia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra sobreabundantemente en esta mañana en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre bueno, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por el Evangelio. Señor y Dios nuestro, nosotros in a garden hidden where the flowers fade, memories lie still in the silent glade. Petals once so vibrant, now a muted hue. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. The roses once so red, now a quiet gray. Whispers of the past in the light of day. Each blossom tells a story of love that used to be. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. In the garden of forgotten flowers, where dreams once bloomed, love's lost fragrance in the air consumed. Echoes of laughter, shadows of no podemos de manera natural
vivir a la altura de nuestra vocación como cristianos. Si tu Espíritu Santo no nos ayuda, nosotros no podremos ser misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes. No podremos vestirnos de amor, que es el vínculo de la perfección. Te necesitamos, oh Dios. Ayúdanos a ser coherentes con lo que ahora somos. Y Padre, mira a aquellos que están aquí sin Cristo. Nosotros te imploramos que con cuerdas de amor en esta mañana tú los atraigas a la cruz del Calvario para encontrar allí al Salvador que sus almas necesitan. Alabado sea tu nombre, alabado sea Cristo el Cordero, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén.